Bien, retomamos entonces la ley 843, impuesto a las transacciones, ¿no? Estamos viendo el tema de las excepciones, las personas que están exentas de pagar. Vimos que son las personas en relación de dependencia, las personas que trabajan en el sector público o en cargos públicos, los exportadores tampoco. Ahora veamos estos tres nuevas exenciones. Vamos a pedirle a María Isabel Méndez, ¿está? Presente María Isabel. Buenas noches, Lisa. Bastante. Bien, léalo por favor. Ya. Seguimos. Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con excepción de las empresas públicas, los intereses de depósito en caja de ahorro, cuentas corrientes a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente de las inversiones en valores. F. Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Dice. Muy bien, gracias. Entonces, en resumen, Ahí sigue leyendo. no, hasta ahí está bien. Licenciado. Está bien, gracias. Todas las entidades del Estado no van a pagar. Todas las entidades que tengan que ver con las alcaldías, con las gobernaciones, ellos no pagan impuestos, ¿no? Nunca han pagado impuestos y nunca lo van a hacer. Así que cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, un trámite a la gobernación, les venden timbres, le venden hasta archivadores, ¿no? Los muy ángeles, no les dan una factura, ¿ya? No les van a dar nunca una factura, porque ellos no están obligados a pagar impuestos. ¿Ya? A no ser que haya una empresa privada que trabaje adentro de la gobernación o de una entidad pública, ¿no? Como por ejemplo una empresa que se dedique a la limpieza del baño, ¿no? Si es que se les da un contrato así, entonces esa empresa podría entregar facturas, como entregan en la terminal, ¿han visto? Facturitas de 2 pesos, de 3 pesos, ¿no? O como entregan en las trancas también. Entonces, ya todas las entidades centralizadas, descentralizadas del Estado no pagan ningún impuesto en realidad. Luego, los intereses de depósitos a caja de ahorro, ¿no? Cuenta corriente, a plazo fijo, es decir, los intereses que nos genera el banco. Eso no paga el impuesto a las transacciones porque ya vimos que está sujeto al RC-IVA. Ya solamente puede pagar un impuesto, pues no le vamos a sacar doble hachazo, ¿no? Y luego las instituciones educacionales, pero siempre y cuando estén sujetas a la currícula que está vigente en el país por el Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, las escuelas, ya sean privadas, bueno, esto prácticamente para las privadas, ¿no? No tienen la obligación de pagar el IT, ya siempre y cuando sean empresas que cumplan con la currícula. Luego, si hay estas escuelas, como por ejemplo de otras cosas, como escuela de alemán, ya, o escuelas de danzas que tal vez no tienen esa resolución ministerial, ya porque no están siguiendo el plan de estudio, ¿no? Sino que enseñan otras cosas extras, una escuela de carpintería, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tendrían que pagar el IT, ¿ya? Siempre y cuando no tengan su resolución ministerial por el Ministerio de Educación que los ampare como institución que está siguiendo la currícula anual. Bien, entonces por esa razón los que tienen sus hijos en el colegio privado ya muchas veces no les dan factura y aunque les den, ¿no? No tienen la obligación de pagar el IT. Luego esto ya está por demás, ¿no? Servicios prestados por las representaciones diplomáticas, ¿no? Es decir, las embajadas nunca pagan impuestos.
La edición e importación de libros, esto igual, como un incentivo a la lectura, más que todo a la producción de textos, ¿no? Es que ellos no pagan estos impuestos y tienen otros beneficios también, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un libro, tal vez, al momento de venderlo, no van a pagar este impuesto y van a tener muchos beneficios incluso, muchas facilidades. Ya, a ver qué más dice aquí. Esta excepción no comprende ingresos por publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones. Muy bien. Esto ahora. Estos dos últimos vamos a pedirle que nos los lea Maybelline. Maybelline, ¿nos escucha? Sí, dice. Muy bien, por favor. La compraventa de valores definidos en el artículo de la ley del mercado de valores, así como la compraventa de cuotas de capital en el caso de sociedades de responsabilidad limitada. La compraventa de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno, siempre que tenga como destino la exportación de dichos productos conforme a la reglamentación. Perfecto. Entonces, esto es lo mismo que en el IVA, ¿no? Cuando nosotros estamos comprando acciones o cualquier título o valor, no se considera una transacción normal, ¿no? Cuando compramos acciones, bonos, una letra de cambio, un pagaré, entonces no se considera una transacción que pague impuestos. Ahora, aquí estamos ingresando ahora el tema de los minerales, ¿no? Los recursos naturales como el gas, el petróleo, sus derivados, dice, sus derivados en el mercado interno, pero siempre que tenga como destino la exportación de dichos productos conforme a reglamentación, ¿no? Es decir, si yo compro oro y ese oro es para exportarlo tal vez a otro país, entonces estoy exento de pagar el IT, ¿ya? Pero si compro gas, por ejemplo, o gasolina para revenderlo aquí mismo en los surtidores locales, entonces sí se genera una factura y también se genera el impuesto a las transacciones, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? No, esto ya son notas. Muy bien, periodo fiscal, liquidación y pago. Y luego de eso creo que ya se termina, ¿no? La vigencia, con eso más acabamos. Ya, para terminar la clase de hoy. Veamos entonces qué nos dice sobre el periodo fiscal, aunque yo sé que ya muchos lo conocen. Isabel Aparicio, por favor, ayúdenos con la lectura. Buenas noches. Artículo 77. El periodo fiscal, liquidación y pago. Artículo 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el artículo 75 a la base de cálculo determinada por el artículo 74 de la presente ley. El impuesto resultante se liquidará y emposará sobre la base de declaración jurada efectuada en el formulario oficial por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Muy bien. Entonces aquí nos dice que el impuesto se va a determinar sobre la alícuota que ya lo establecimos arriba, que es del 3%, ¿no? Ahora, el impuesto resultante se liquidará, dice, ¿no? O se imposará sobre el formulario que está establecido por ley, el cual ya se conoce que es el formulario 400, ¿no? Entonces, tiene que declararse, se hace una declaración jurada. Ese formulario no es un simple formulario, ¿no? Es una declaración jurada. Y cuando ustedes rellenan una declaración jurada, están aceptando que todos los datos introducidos son reales. Están declarando, es como si estuviesen jurando, ¿no? Porque es una declaración jurada. Ya así que no pueden rellenar cualquier dato, ¿no? Y el periodo es mensual, dice, ¿no? Para no hacerse lío, cada periodo fiscal corresponde un mes del calendario, para que no estén como los bancos, ¿no?
me vas a pagar cada 30 días, nos dicen a los clientes, y a veces cae 8, a veces cae 7, a veces cae 5, a veces cae 9, ¿no? ¿Por qué? Porque se va sumando 30 días, y eso va haciendo que la fecha se mueva. Para que esto no ocurra, aquí más inteligentes los de impuestos nacionales, ¿no? Dice, cada mes es un periodo fiscal. Así no importa si tiene 30, 31 o 28. ¿Qué más? Vamos a leer esto. Vamos a pedirle que lo lea. Yana Patsi, ¿nos está escuchando, por favor? Dicen buenas noches, sí. Bien, por favor, lo que está marcado. A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se computan por el valor del mercado existente al cierre del periodo fiscal al cual corresponde el ingreso. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, liquidado y pagado por periodos anuales, excepto el pago derivado de la aplicación de la alícuota adicional establecida en el artículo 51 bis de esta ley, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones en cada periodo mensual en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna. Muy bien, gracias. Entonces, nos habla primero de los ingresos o pagos en especie que nos pueden llegar a hacer, ¿no? Dice que para computarse dentro de la contabilidad o dentro del formulario 400 debe considerarse el precio de mercado o valor de mercado, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que hacen publicidad y que esas personas por lo general le pagan 50% al contado y 50% en productos, ¿no? Lo que viene a ser el pago en especie. Entonces, vamos a suponer que hacen ese negocio con una pollería, ¿no? Y tienen para pedirse unos 20 platos al mes. Entonces, esos 20 platos deben computarse al precio de mercado. Es decir, ¿a cuánto vale pues el pollo en realidad, no? Vamos a suponer que es uno de los buenos pollos y vale 25. 20 por 25 son 500. Debe computarse un ingreso de 500, por más que sea en especie, ¿no? Y sobre eso aumentarle al efectivo y sobre esa base imponible pagar el 3%. Luego, en todo ese texto que se ve después, nos está hablando del impuesto a las utilidades. ¿Por qué nos habla aquí sobre este impuesto? Porque el impuesto a las utilidades es un pago adelantado del impuesto a las transacciones. A ver, que se entienda. Estamos terminando el 2022, ¿no? Vamos a tener que pagar el impuesto a las utilidades del 2022, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Algunos van a pagar en abril, bueno, 120, 150 días, unos van a pagar en mayo, otros van a estar pagando en septiembre, por allá, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que sea. Entonces, o en agosto, perdón. Entonces, cuando uno paga el impuesto a las transacciones, por ejemplo, yo pago el impuesto, el impuesto a las utilidades del 2022, ese impuesto a las utilidades se convierte como un saldo a favor del contribuyente para deducirlo del impuesto a las transacciones del 2023 o del año siguiente. ¿Entiende? Entonces, vamos a suponer que yo pago el 2022 unos 1.000 bolivianos de impuesto a las utilidades, que es poco, ¿no? Se paga mucho más. Pero para el ejemplo. Y ya desde el 2023, en enero, ¿no? Bueno, aunque en enero muchos no los pagan, ¿no? Vamos a suponer que en 2023 recién pagué mi impuesto a las utilidades en mayo, ¿ya? Entonces, una vez pagado en mayo, yo en junio ya puedo deducirlo, ese impuesto a la utilidad de mi IT. Si es que en junio tengo unos 300 para pagar de impuesto a las transacciones, entonces de esos 1.000 que tengo a mi favor, voy a utilizar para no pagar esos 300. Y me queda todavía un saldo de 700, ¿no? Ese saldo lo puedo utilizar en el siguiente mes, que sería julio. Y si en julio
llego a cubrir el impuesto a las transacciones y aún me queda un saldo a favor, pues lo utilizo en agosto y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si es que un mes yo me olvido y no lo utilizo, no pasa nada. Yo puedo utilizar ese saldo hasta el último mes del 2023 o del año siguiente, ¿no? Entonces, si es que tal vez un mes por apurado, ¿no? Porque ya eran las 23:55, 56 y tienen que mandar porque si no hay multa, ¿no? Una vez que llega a las 00 horas, es multa por no presentar, ¿no? Y entonces estoy apurado y ¡plá! Lo envío rápido, ¿no? Ahí después digo, uy, no hice pues no anoté mi saldo por impuesto a las utilidades, ¿no? Para deducir el impuesto. Entonces, ese mes pago mi IT normal, pero el saldo del impuesto a las utilidades puedo hacerlo el siguiente mes, puedo utilizarlo a mi favor, ¿no? Entonces, durante todo el año puedo apoyarme en el pago que hizo al impuesto a las utilidades del año pasado. Bien, y aquí creo que nos los aclara. Vamos a leer esto, o nos los va a leer la compañera Abularash, por favor, háganos ese favor. Sí, Listen. Ya. En el caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre las utilidades de las empresas, quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior. El mismo se consolidará a favor del fisco. Los saldos del impuesto sobre las utilidades de la empresa que, por cualquier otra causa, no resultaren compensados con el impuesto a las transacciones, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del fisco. Ya les... Ok. ¿Qué nos dice entonces esta parte? Si yo durante el 2023 no me acordé de utilizar mi IUE pagado, ¿no? Para poder disminuir mi IT, dice que no hay no hay regreso, no hay reintegro, ¿no? Si no lo utilicé ese saldo a mi favor, lo he perdido. ¿Ya? No puedo utilizarlo el 2024 y no puedo solicitar reintegro en efectivo, ¿no? Eso estaría, bueno, ni idea. Difícilmente reintegra en efectivo impuestos nacionales. Bien, entonces eso es lo que nos trata de decir. Ahora, no solamente puede ser por olvido, ¿no? Muchas empresas tal vez han pagado muchos impuestos a las utilidades, un monto muy alto, y durante el 2023, compensando normalmente mes a mes el IT, aún así les queda un saldo excedente. Ya ese saldo excedente automáticamente dice que se va a favor del fisco. Ya el que no lo utilizó lo pierde el siguiente año, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el 2023 yo hago una nueva declaración del IUE y ese pago que yo hago en el 2023 lo voy a utilizar en el 2024, ¿no? Entonces lo del 2022, si no lo logré declarar, ahí murió. Ya, esto de aquí no es importante. Vigencia, bueno, tampoco es importante, dice que entra en vigencia desde el momento que está publicado en la Gaceta Oficial. Es decir, que estamos en vigencia en este momento, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre el IT, impuesto a las transacciones? Tal vez alguna duda que han tenido desde hace años, desde el año pasado, que no han logrado hacer a su docente. No. Ya, si tienen alguna duda, pueden hacerlo mientras tomamos asistencia también, ¿no? O después de la asistencia. Bien, hoy día 8 de diciembre tiene Mateo, pidió licencia, es el único hasta el momento. Vamos con la asistencia entonces. Abularash, Presente, Listen. bien. Eva Alejandro, Presente, Listen. muy bien. Vamos a ver quién estará durmiendo ahora. María Isabel Aparicio, Presente. ya. Miriam Chambi, Natalia Changaray,
Presente, Lisen. Ah, yo dije, se nos fue Natalia. Sonia Chapi. Tampoco. Renalia Choque. Presente, Lisa. Juana Díaz o Juana Rocío Díaz. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Janet. Presente, Lisa, buenas noches. Ya la vi con ganas de responder. Buenas noches. Carla Mónica Flores. Carla Mónica. Creo que ella igual ya hace tiempo se fue. María Elena Lenis. Presente, Lisa. Bien. Maybelline León. Presente, Lisa. Aide Lobo. Aide, no hay Aide. Claudia Presente, López. Lisa. Presente, Ah, Lisa. ya. Presente, Lisa. Muy bien, las dos. Vitalia Martínez. Presente, Lisa. Vitalia, está buena la bulla. María Isabel Méndez. Presente, licenciado. Claudia Morón. Presente, Lisa. Sadi Fabiola Orellana. Presente, Lisa. Lady Roca. No está Lady hoy. Mariela Isabel Rodríguez. Daisy Rojas. Presente, Lisa. Mario Salvatierra. Presente, Lisa. Y Verónica Patricia Seas. Adrián Vargas. Presente, Licen. Maribel Vega. Presente, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Melissa Zabalaga. Presente, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Y Yana Patsi. Presente, Licen, buenas noches. Ay, muy bien. Eso es todo. Le damos guardar por si acaso. Y siempre tenle guardar, ¿no? Porque a veces de la nada se cuelga y no guarda. Ahora, si alguna duda, sugerencia, comentario, queja, reclamo, donación. Dicen, Sí, la escuchamos. sobre el práctico que hemos presentado hasta ayer del RCIVA, yo he subido sin totalizar las planillas. Igual vale, dicen, porque su video estaba hasta ahí. Sí, sí, no, no hay problema sobre eso. Lo único que nos interesa es cómo se determinó el RCIVA, ¿no? Lo demás es de relleno, sí. Obviamente hay que terminar las 3 planillas, pero esas columnitas que están en amarillo son las importantes para este tema, ¿no? No es que lo demás no importe, sí importa, pero en otras materias, en otros temas, ¿no? Bien, entonces no hay problema si no lo sumo. Gracias. Ya. Creo que alguien más estaba a punto de hablar. Licen, buenas noches. Sí, yo. Licen, anoche no pude enviarlo. El práctico hoy lo pude enviar aún, ¿vale? Claro, sigue abierto, ¿no? O sea, no es que no esté abierto, sino que ya no les va a aparecer como, les va a salir retrasado, pero sí se puede subir. Ya, súbanlo sin pena. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, Lice, Sí, Claudia. ¿cuándo vamos a trabajar con los grupos? Ah, ¿ya se han hecho grupo o no? Sí, Ya. Empezando entonces el día sábado vamos a registrar esas listas, ¿ya? Vamos a darle trabajar porque hay mucho que trabajar, sí. Entonces, el sábado iniciando, me hace acuerdo ya, Claudia, para que empecemos con eso. Si no, vamos a... bueno, Lice. Yo en mi planificación está iniciar con el formulario 400, ¿no? Rellenado práctico. Me hace acuerdo entonces. Bien, ¿alguna otra consulta?
No hay. Ya. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a descansar, ¿ya? Que tengan muy buenas noches. Hasta el día sábado.